Atención con Bitcoin porque el día de hoy se encuentra por debajo de los $90,000. Han pasado ya varios días en el que Bitcoin prácticamente solo se ha mantenido en un rango. Hemos visto cómo ha fluctuado, ha estado pasando de los $94,000 a los $88,000 aproximadamente, generando todo este rango en el gráfico de 4 horas. Hoy vamos a ver también el gráfico diario y ahí es donde vamos a comenzar, de hecho, porque es importante ver todo el recorrido que ya ha marcado, que ya ha desarrollado Bitcoin. Hemos venido dándole seguimiento en los últimos días con un poco menos de videos, pero nuevamente vamos a regresar, no se preocupen, todo está bastante bien, simplemente me he tomado algunos días para descansar, pero de hecho yo sigo operando el mercado, ¿ok? En el gráfico diario lo importante antes de todo, tomen en cuenta amigos que Bitcoin ya tuvo varios días para poder lograr hacer un rebote y lograr alcanzar los $100,000, una zona bastante importante de resistencia, de liquidez también y de volumen que estoy seguro que muchos estaban esperando también ese rebote. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Prácticamente desde el pasado 23 de noviembre, bueno de hecho fue antes, por el 21 de noviembre el precio de Bitcoin estaba alcanzando uno de los puntos más bajos, zonas más bajas, rozando los $80,000. A partir de ese día, a partir del 21 de noviembre, prácticamente ya va cerca de 3 semanas, casi un mes en el que Bitcoin ha intentado hacer un rebote, este rebote que a nivel de estructura por acción del precio debería de estar generando. Esto le venimos dando seguimiento, de hecho se intentó operar, en mi caso lo intenté operar en spot, el rebote no logró ser lo suficientemente interesante, sí que se le pudo haber sacado algo en el dado caso de que un trader hubiese agarrado por los $82,000 habiendo cerrado por los $94,000, una locura realmente, estamos hablando casi de un trade perfecto, estamos hablando de cerca de un 14%, sin embargo nosotros sabemos los que operamos el mercado que eso no es muy común, estamos hablando de en spot, inclusive zonas de 88, $89,000, buenos precios para entrar, esperando un rebote más amplio, cosa que no se ha dado. Por ende, mucha precaución porque esto puede llegar a cambiar realmente la estructura de Bitcoin y en este caso que no ha logrado rebotar en 3 semanas, Bitcoin puede ir a buscar otra vez zonas bajas. Principalmente lo que le deberíamos de estar poniendo ojo de interés es por los $80,000, por los 81, $80,000, principalmente porque ahí se ha generado mucha más liquidez de todos estos días, desde el 21, 22, 25, 30 de noviembre, iniciando todo el mes de diciembre, toda esta zona por los 81, $82,000 se ha generado bastante liquidez de los que están intentando operar en long en este punto, en esos yo me incluyo, yo intenté operar, sin embargo yo estoy fuera de futuros en este momento, esperando algún tipo de rebote a corto plazo para entrar en short muy probablemente, ya no en long, sino ahora en short, ok, esto se lo venía comentando ya la comunidad privada, realmente en estos últimos días yo estuve operando solo spot dentro de la operación que mantenía días pasados, ya me ha sacado evidentemente, tenía promedio por 89, me salí por los $91,000, le saqué un pequeño porcentaje mínimo realmente y en futuros también lo he intentado operar en long, he hecho un poco de scalping en temporalidades muy cortas como los gráficos de 15 minutos, pero realmente no ha habido tantas oportunidades como en ciertas ocasiones, ¿no? Simplemente en la mayoría de tiempo se ha permanecido en este rango, lo que complica un poco la operativa y por lo mismo que notamos falta de interés, falta de fuerza en el rebote, es muy probable que vuelva a buscar las zonas bajas. Para todos los que no han cerrado sus operaciones de futuros en long, que han intentado operar en este punto, ya sea que todavía sigan con profit o inclusive en este momento ya con ligeras pérdidas, consideren que es probable ahora que el precio vaya a liquidar a los que van en long, ¿ok? Conforme a esta explicación, prácticamente la zona de compra en spot nuevamente ha cambiado, es para que en este momento o estés arriesgándote manteniendo un promedio o una compra de spot a estos niveles por los 90,000 o en el caso como el mío esperando a que siga cayendo un poco más y volver a incorporarme en spot por los 82,000 u $83,000, ¿ok? Esas son las zonas para compra en spot y en futuros, como les venía mencionando, hay que irnos a un gráfico ya sea de 1 hora o de 15 minutos y esperar este tipo de rebotes como el que estamos viendo. Hay que esperar a que se pronuncie un poco más, que intente alcanzar la media de 53 periodos, hay que estar listos en este caso para hacer scalping. Bueno, hay muchas estrategias, pero una de las más sencillas es entrar con un pequeño porcentaje. Recuerden nunca operar ni siquiera con el 50% de su capital porque es mucho para futuros, deben de tener una correcta administración. En una de esas estrategias es entrar en una posición, por ejemplo en short, si sigue subiendo a buscar la siguiente resistencia o siguiente media móvil, que en este caso es la de 180, simplemente se promedia, se genera un precio de entrada un poco más alto del inicial y claramente más bajo que la segunda entrada y ya está. De ahí
aquí de este punto para abajo para operarse en short, ok, para intentar hacer scalping o en todo caso estar atento, ¿no?, al mercado. Recuerden que en scalping es prácticamente estar atento a la acción del precio. Aquí lo importante pueden ser algunas altcoins y les voy a comentar por qué. Principalmente vamos a centrarnos en las que siempre reviso, pero voy a poner quizá un ejemplo en una que otra altcoin más, en este caso en XRP. Por ejemplo, en este punto en el gráfico diario podemos ver un poco mejor este movimiento que ha tenido. Vemos que se encuentra ya por debajo de los $2, sin embargo todavía le queda mucho recorrido bajista. Hay que estar atentos, esto para los que venimos fuera del mercado, para los que tenemos liquidez, es decir, que no venimos ni comprados en altcoins ni en Bitcoin, estar listos para hacer compras, ok, para hacer compras en el gráfico diario y posiblemente en el gráfico semanal, si es que se alcanzan los targets. Me estoy refiriendo a que XRP ya se encuentra por debajo de los $2 y uno de los targets importantes es en los 1.50, por lo cual para un gráfico semanal o diario se puede operar en ese punto entrando en compras en spot, ok. Aquí estoy refiriéndome más en spot porque estamos viendo caídas bastante profundas, bastante interesantes para volver a invertir en el mercado y sacarle un profit con menor riesgo. A corto plazo en XRP sigue teniendo un patrón pues malo porque Bitcoin sigue cayendo, sigue haciendo estos retrocesos, más bien manteniendo en rango en donde no logra subir, y las altcoins ya saben cuál es la reacción. Vemos en el gráfico de 4 horas, cada vez que intenta rozar la media de 180 periodos, esto es un patrón, es donde vuelve a rechazar. Es probable que si vuelve a hacer este movimiento en las próximas horas, vuelva a rechazar rozando la media de 180 periodos otra vez para abajo. ¿A qué nivel sería eso? Todo depende en qué punto se encuentre la media de 180 en ese momento. Recuerden que las medias móviles se van moviendo conforme el precio también se va desarrollando, así que podría ser por los $2.11, $2.10 aproximadamente, en donde se podrían aprovechar operaciones en corto, operaciones en short, de preferencia en temporalidades menores a gráficos de una hora. Esto en XRP, una altcoin con bastante volatilidad que puede ser que a muchos les dé miedo por esto mismo, pero yo creo que por esa misma volatilidad es bastante fácil sacarle dinero simplemente entendiendo el patrón. En el caso de Solana sigue estando en el gráfico diario sigue estando en la base o en el soporte por los $130, 128. También debió haber ya rebotado, debió haber hecho un rebote. Vemos que solo ha generado todo este rango, por lo cual operar Solana hacia la baja se puede, pues podría intentarse, pero ya es bastante riesgoso. Nosotros vemos que en el gráfico semanal o en el diario ha tenido bastantes caídas, rebotes sí, sin embargo todos los rebotes han sido con pérdida de fuerza. Cada vez ha hecho rebotes menos interesantes. En esta última ocasión solamente un rango por la parte de abajo, por lo cual eso dicta de que estamos cerca del soporte, que puede llegar a tocar los $115, 110 de manera rápida. Sí puede suceder y va a afectar únicamente a los que están en futuros, es decir, los que ya van en long puede ser que sean liquidados, pero para los que van en spot, inclusive una compra a este nivel no es una locura, ya que si sucede una caída es probable que se vuelva a recuperar a este nivel. Es parecido a Bitcoin, ya depende de tu estrategia. Puedes comprar inclusive en los 88, puede caer mañana a los 76, pero en ¿qué será? En 10 días otra vez ya va a estar por los 90,000. ¿Por qué no se compra entonces en los 88? Porque no tiene caso, va a caer y en 2 semanas va a estar en el mismo precio y no vas a ganar. Por eso tiene más lógica salirse, esperar esa caída o pequeño retroceso para aprovechar el movimiento y sacarle profit. No es que estos precios que estamos viendo hoy sean extremadamente muy altos y muy caros, no, realmente ya estamos en las zonas bajas de muchas criptos. El simple hecho es de que no hay mucho interés y una caída más puede generar ese FOMO que nuevamente impulse al mercado hacia el alza. En el caso de Ethereum hizo un rebote más decente. En este caso en Ethereum sí llegó a alcanzar el 30%, media de 180 periodos, ya está amigos, esto es para abajo en el gráfico diario. Gráfico de 4 horas logró romper la media de 180 periodos, alcanzando la resistencia en los 3450. Recuerden, esto yo se los planteé desde hace ya varios días, desde el mes pasado. El rebote debería de haber sido hasta ese nivel, se cumplió y listo, la proyección ahora es bajista. En el caso de Ethereum, a diferencia de las demás criptos, al tener el patrón desarrollado que había planteado, pues se puede confirmar como bajista, ¿no? Esto es para entrar en short, es cuestión simplemente de irse a temporalidades cortas. En el caso de Ethereum ya saben cómo es, rangos y caídas o de repente velas verdes, por lo cual la entrada o está en este nivel en short. Aquí estamos hablando de este nivel para entrar en short e ir a buscar por debajo de los $3,000, o en todo caso que surja un tipo de manipulación. Esto no debería de estar superando el máximo anterior a corto plazo. Estamos hablando de que no debería de superar los $3,450
$11 a partir del punto actual, que es un porcentaje alto. De hecho, estamos hablando de 11%, así que hay que prestarle más atención a el otro nivel más cercano. Estamos hablando de los 3.250 aproximadamente, este nivel donde ya ha tenido una resistencia en el pasado. Aquí lo vemos, por noviembre tuvo resistencia, el precio no logró rebotar. De igual manera aquí iniciando diciembre, otra vez aquí el 11 de diciembre, esa es la resistencia actual. Si llega a ser una especie de rebote, sería para pensarlo, analizarlo, de que ahí puede generar un doble techo, por así decirse, o más bien un patrón de rechazo a ese nivel, a la mitad del último retroceso. Estamos hablando del punto 5 y para abajo. Entradas en short, precio actual por los $3.100 en Ethereum, y si se llega a dar un tipo de rebote en las próximas horas, o estamos hablando de iniciando la semana, máximo 3.230 y podría volver a caer. Esto en las altcoins. Recuerden que este patrón es porque está pasando ya bastante tiempo y Bitcoin no logra rebotar. Ustedes recuerden que en este canal en los últimos días he sido alcista a corto plazo, ojo, a corto plazo he sido alcista, y sí que ha subido el precio, lo ha intentado, ha hecho unos pequeños rebotes, lo podemos ver, no es una mentira, podemos ver que efectivamente sí ha intentado subir, pero no lo ha hecho de una manera satisfactoria, de una buena manera, porque todo lo que subía lo volvía a perder. Y recuerden que a mediano plazo estamos hablando de una tendencia bajista, en donde en la temporalidad diaria el soporte está por los $77.000, ojo, y actualmente podríamos considerar que nos encontramos en una zona no operable, ¿ok? Ya saben que es una zona no operable, es cuando el precio se encuentra en un punto en el que se le ha acabado el tiempo, ya sea para rebotar o para seguir cayendo. El precio entra en una zona de indecisión, los traders no saben si comprar o vender, el mercado genera a veces volatilidad o a veces simplemente un desplome o una subida rápida. Por eso, a pesar de que en este video estamos determinando las zonas de entrada y de posible short a corto plazo, también en el gráfico de 4 horas ya saben que las entradas en short se habían planteado hasta los 97.000. Evidentemente el precio no llegó, pues por ende en este punto hay que estar cazando en temporalidades más cortas los shorts. Y pues bien, es lo que tenemos el día de hoy. Realmente hasta hoy que nuevamente se está moviendo el mercado, bueno, estamos viendo un movimiento interesante que saca el precio del rango, del precio mínimo que hemos visto en los últimos días. Y en cuanto a las altcoins, algunas han estado cayendo bastante, ¿ok? Algunas han estado retrocediendo porcentajes importantes de 5, inclusive hasta 10%. Continúan las caídas, por lo cual son los mismos patrones que comentamos en algunas altcoins. En temporalidades cortas, por ejemplo, gráfico de 15 minutos o de 1 hora, ver dónde está la media de 53 y la de 180 e intentar operar ahora ya no en long como lo veníamos planteando en días anteriores, sino en short. Después de los posibles rebotes hay que ver, usar stop loss claramente e ir con el movimiento actual, ¿no? Que se puede ir formando en las siguientes horas. Esto mismo en muchas criptos, esperar rebotes para seguir con las caídas que están comenzando nuevamente al parecer el día de hoy. Ya lo vamos a ver mañana, esperemos no salga un movimiento de manipulación, esperemos que Donald Trump no se despierte de malas o de buenas, más bien saque un buen comentario relacionado a cripto y Bitcoin se dispare $10.000 para arriba. Ya saben que estos tipos de acontecimientos pues no los podemos controlar, se salen fuera de un análisis técnico, inclusive de un análisis fundamental, lo que actualmente consideramos como manipulación de mercado, ¿no? Pero bien, mañana le daremos seguimiento, espero que se encuentren muy bien, sin más nos estamos escuchando, a la próxima.